Continuamos con nuestra pausa activa que tenemos de vez en cuando, por 2 semanas, a veces 3. Y hoy vamos a seguir en el Antiguo Testamento y vamos a hablar de otro personaje muy conocido por todos nosotros. ¿Alguien ha tenido sed últimamente? Cargan su botilito para la sed. Tal vez una de las angustias más terribles es cuando una persona sufre de sed, pero nosotros no sabemos lo que es tener sed. Nosotros vivimos en uno de los países con mayores recursos hídricos del mundo. Cuando tenemos sed, sencillamente los que no les gusta tomar de la llave del tubo van a una tienda cercana, piden una botellita de agua y no hay problema. Aún en las poblaciones más pobres siempre hay un río cerca, siempre hay una fuente de agua cerca y nosotros no sufrimos de sed, no conocemos realmente lo que es la sed. Una sed porque tuvimos un juego, un partido de fútbol o porque hay un día caluroso, pero eso es una pequeña sed en cuanto a lo que una sed puede llegar a afectar a una persona. Y hoy vamos a hablar del agua que sacia todo tipo de sed. Para eso vamos a ir a Éxodo 17, únicamente los primeros 6 versículos. Y es Éxodo 17, pero para poder entender de lo que estamos hablando hoy, tenemos que mirar qué sucede en los primeros 16 versículos de Éxodo, para poder entender qué es lo que está pasando con estas personas. Ustedes saben que Moisés es llamado por Dios para que libere de la esclavitud al pueblo de Israel que lleva 430 años esclavos en el país de Egipto. El Señor lo llama, Moisés al principio no quiere hacerlo, pero termina obedeciendo. Y vienen de los capítulos 7 al 11 unos milagros maravillosos que son las plagas que vienen sobre Egipto y que van transformando todas estas situaciones que están viviendo estas personas en Egipto, Faraón y todos los líderes, todos los soldados de Egipto. Esos son los capítulos 7 al 11. Al fin, en los versículos 12 y 13 se narra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Salen de Egipto y van a atravesar el desierto hacia la tierra prometida. La tierra prometida es la misma tierra hacia la cual fue enviado Abraham en la narración de hace 8 días. Cruzan el Mar Rojo. ¿Ustedes recuerdan cómo cruzaron el Mar Rojo? ¿Tomaron un barco? Por camino seco, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios allí? Abrió, separó las aguas y pudieron pasar estas personas. Cruzan el Mar Rojo, llegan allí y llega un momento en que se encuentran con unas aguas amargas en un sitio que se llama Mara o Mará, dependiendo de la traducción que encuentren. Y Dios transforma esas aguas amargas en aguas dulces para que el pueblo de Israel pueda beberlas y pueda continuar por esta travesía hacia la tierra prometida. En el capítulo 16, el pueblo de Israel está con muchísima hambre. Están hambreados y dicen: Señor, estamos con hambre, nos vas a matar de hambre. Y Dios les da maná y luego lo llena de codornices hasta saciarlos. Ya no podían comer más carne, estaban tan llenos que les hastiaba comer esa carne. Ese es Dios. Y eso es lo que ha sucedido en los primeros 16 versículos. Lo interesante, lo maravilloso y aún lo impresionante es que Dios, a través de todos estos 16 versículos, permanentemente se mantiene mostrando su amor, pero sobre todo su poder. Todo lo que ha hecho, plagas, cruzan el Mar Rojo, abre las aguas, salen de Egipto de una manera maravillosa, impresionante, sobrenatural, transforma
Las aguas amargas en dulces, cae maná, caen codornices, vez tras vez tras vez, Dios muestra su poder, Dios muestra su poder. Los israelitas van continuando su camino por el desierto. Ya no tienen que preocuparse por la comida, cada día llega del cielo el maná, cada día tienen para comer. Sin embargo, nuevamente comienza a escasear el agua. Nuevamente comienzan a sentir la sed. Y esta historia a la cual nos vamos a aproximar hoy es una de las varias en las que vemos al pueblo de Israel quejándose contra Moisés por las situaciones que estaban viviendo. Los israelitas se habían quejado de Moisés cuando vieron el Mar Rojo. Ven el Mar Rojo adelante, ven al ejército egipcio atrás y dicen: pero Moisés, nos has traído a matarnos, a que muramos ahogados o en manos del ejército. Y casi que retornan hacia Egipto, porque tenían su mentalidad de esclavos. Preferían ser esclavos cómodos que libres, luchando día a día en medio de su libertad, porque la libertad cuesta, porque la libertad, como veíamos hace 8 días, tiene responsabilidad. La libertad nos demanda autogobierno. Tenemos que tomar decisiones, las decisiones que Dios quiere que tomemos. La libertad demanda madurez. Por eso, cuando se vive en libertad, se necesita ser responsable, se necesita que seamos autogobernados. Por eso, a cierta edad, le permiten a una persona tener un pase, porque se espera que a esa edad se pueda autogobernar, tomar las decisiones adecuadas, ser responsable, ser maduro. ¿Qué pasa cuando un niño aprende a manejar a los 10 años y se escapa con el carro? Lo más seguro es que va a pasar algo que no debe pasar, ¿verdad? Porque no tiene la responsabilidad, el autogobierno y la madurez para tomar decisiones donde hay vidas de por medio. En Mará, ¿qué pasó? Se quejaron porque el agua estaba amarga y dicen también que quieren regresar. Siguen con esa mentalidad de esclavo. Preferimos agua dulce en la esclavitud que seguir buscando el agua en medio del desierto. ¿Por qué? Porque la libertad nos lleva a pasar por momentos amargos. Cuando nosotros caminamos en libertad, tenemos que enfrentarnos a situaciones amargas, difíciles, que no nos gustan. Pero eso es lo que demanda la libertad, que tomemos las decisiones en medio de esos momentos amargos y sigamos adelante. Por eso, la mente de libertad en Cristo es una mente que nos hace enfrentar las situaciones difíciles, sabiendo que vamos de la mano de Dios. La libertad cuesta. ¿Por qué los adultecentes? ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los adultecentes? Porque queremos muchas veces o tener asegurada la comida, aunque tengamos que vivir bajo las reglas de otro. ¿Cuántas personas prefieren tener asegurada la comida y prefieren vender sus principios? ¿Cuántas personas pasan por allí? Que el Señor nos ayude a ser personas de la palabra, sostenidas en la palabra, firmes en la palabra, y que nada que nos brinde algo de comodidad o algo que nos brinde algo de tranquilidad nos aleje de nuestros principios. El principio de ser fieles a la palabra de Dios. Pero lo interesante, lo impresionante es que en cada uno de estos casos que hemos visto, el Señor les dio lo que necesitaban. Al fin el Señor les abre la puerta, al fin el Señor les muestra el camino. Sin embargo, pareciera que ellos no aprenden
del Señor, que ellos no aprenden que el Señor está con ellos, que el Señor les provee a ellos. Nunca quieren aprender a confiar en Dios. Y el reto de hoy es a que aprendamos a confiar en Dios en medio de las circunstancias propias del caminar con Él. Hoy vamos a tratar de aprender algo que los israelitas no aprendieron: la lección de la fe. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? ¿Quién sacia la sed? Y el primer punto que encontramos en nuestro bosquejo es: el enojo no sacia la sed. Dice el versículo 1: toda la comunidad israelita partió del desierto del Sin. ¿Cómo? Por etapas, ¿no? Como los de ciclismo, que van por etapas. ¿Pero qué les había ordenado que lo hicieran por etapas? Según lo había ordenado el Señor. No se sabe exactamente hoy cuál era la ubicación del desierto de Sin, pero sí sabemos que ellos iban viajando por jornadas. ¿Y por qué lo hacían por jornadas? Porque cuando terminaba una jornada podían descansar, podían provisionarse de agua, podían recuperarse y después volver a partir hacia la siguiente, por otra jornada más, hasta la siguiente parada. ¿Quién les determinaba cuánto tenían que caminar? La nube que iba encima de ellos y la columna de fuego. Ellos iban siguiendo esa nube, esa columna, y cuando se detenía, ellos se detenían y sabían que allí iban a pasar una temporada, que allí iban a poder acceder al agua, acceder a comida, mientras iniciaban nuevamente. Por eso ellos iban según lo había ordenado el Señor, conforme al mandato de Dios. A nosotros, ¿cómo nos dirige el Señor? Por la palabra. Su palabra es la que nos dirige. No somos nosotros los que decimos qué debemos hacer. ¿Somos nosotros? No, es Dios el que nos dice a través de su palabra. Por eso Moisés no había escogido llegar al lugar donde están en ese momento. Es Dios mismo el que es siendo dirigido por esa nube y por esa columna, llega hasta ese lugar, porque el Señor es quien guía a su pueblo. Y tenemos que estar seguros que mientras sigamos la dirección de Dios, mientras sigamos la guía de Dios, vamos a estar en el lugar correcto, en el lugar adecuado, que si es Dios, si es su palabra la que nos guía, no nos hemos equivocado del lugar donde estamos. Dice a continuación: acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Refidim es el último lugar para acampar antes de llegar al monte Sinaí. Entonces quiere decir que el monte tenía que estar cerca. Ya no estaban lejos de ese lugar en el cual iban a suceder maravillas. Estaban cerca ya del monte de Sinaí. Pero ¿cuál era la causa de la discusión contra Moisés? Sencillamente porque no había agua. Pero no ven ustedes que Moisés se detuvo allí porque ¿quién se lo dijo? Dios. La nube se detuvo allí, la columna se detuvo allí, Moisés se detuvo allí, el pueblo se detuvo allí. ¿Quién dijo deténganse? ¿Y contra quién pelean? Contra Moisés. Es contra Moisés. Vamos a verlo allí. Dios había ordenado. Y en ese lugar donde Dios ordenó que se detuvieran, no había agua para que bebieran. En ese lugar donde el Señor dijo deténgase, no tenían de dónde beber. ¿Y saben algo? Algo importante, un principio importante. Es posible estar completamente
dentro de la voluntad de Dios y aún estar en la temporada de grandes problemas. Voy a repetirlo. Es posible estar absolutamente dentro de la voluntad de Dios y aún así estar llenos de problemas. Y lo estamos viendo aquí. Ellos están en la voluntad de Dios, están en el lugar que Dios quiere y aún así tienen sed. Porque en Refidim no hay agua y ese es un problema muy serio. No son unas cuantas personas, son miles de personas, millones de personas. Son cuantos animales que tienen que beber. Y no hay agua. Y están dentro de la voluntad de Dios. El Señor a veces nos lleva a lugares, nos lleva a momentos que no quisiéramos vivir. Nos lleva a situaciones que quisiéramos pasar por encima. Nos lleva a un Refidim y vamos a tener sed. A veces por alguna circunstancia, porque Él quiere obrar en nuestras vidas. Dios nos llega a un lugar donde nos cuesta estar, donde nos duele estar, donde nos incomoda estar. Nos lleva a situaciones que no queremos experimentar. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos en el lugar correcto. No nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si estamos obrando dentro de la voluntad de Dios, estamos en el lugar correcto. La respuesta de Él sería, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Así no te guste. Estás en el lugar correcto. Dice el versículo 2: así que altercaron con Moisés. Los israelitas eran bien quejosos. Les encantaba la quejabanza. Permanentemente se quejaban por todo. Apenas surgía una pequeña necesidad o una gran necesidad, tenían que quejarse. Comenzaban a protestar. Y Dios, que es tan misericordioso, muchas veces les abría la manera de acceder a lo que ellos necesitaban. Y después surgía otro problema y comenzaban a reclamar, comenzaban a quejarse, comenzaban a encontrar defectos en todo. ¿Se parecerán a nosotros? El Señor nos abre una puerta y encontramos un problema y nos abre la otra y encontramos otro problema y a todo le encontramos problema y no nos gusta nada. Pero en esta ocasión no solo es una queja. ¿Cuál es la palabra que utiliza la Biblia? Altercar. Altercar. Es la palabra en hebreo rip. Y esa palabra traduce forcejeo, lucha, enfrentamiento, disputa, riña. Los ánimos estaban caldeados. No es cualquier cosa lo que está sucediendo. Al punto que Moisés temió por su vida. Toman a Moisés como el chivo expiatorio. Él es el que tiene que pagar el pato por lo que está haciendo el Señor. Es interesante que a veces Dios está obrando algo y no miramos a Dios, sino miramos a las personas. Algunas personas acostumbran a buscar culpas en los demás. ¿Por qué no le preguntamos, Señor, estoy en tu voluntad? ¿Se está obrando tu voluntad? Esto no fue lo que hicieron los israelitas. Todos tenemos un niño por dentro, un niño caprichoso que quiere hacer berrinche
cuando no le dan la golosina que él quiere. Y todos lo tenemos. Y cuando no nos dan la golosina que queremos, cuando las cosas no son como a nosotros nos gusta, viene y sobresale y toma control ese niño de nuestra vida. Y es cuando empezamos a portarnos a veces como niños berrinchosos. Nuestra madurez también está en no permitir que ese niño berrinchoso que todos tenemos, todos lo tenemos, que ese niño berrinchoso que tenemos allí tome el control de nuestra vida, de nuestras reacciones. Allí también está nuestra madurez. Dice a continuación: así que altercaron con Moisés, danos agua para beber, le exigieron. Exigen agua para beber. Ahora, la realidad es que no hay agua. Pero también la realidad es que Moisés lo único que está haciendo es siguiendo las instrucciones de Dios. Solo está haciendo eso. Sin embargo, murmuran contra Moisés, altercan contra Moisés. ¿Por qué nos vas a matar de sed? Danos agua. Y el pueblo quiere saciar su sed a su manera, no a la manera de Dios. Y lo peor, quieren que sea su líder el que les provea el agua, no Dios. Quieren que sea Moisés el que les sacie el agua, no Dios. Como si Moisés no fuera igual a ellos, como si Moisés tuviera poderes extraordinarios. No, él es un hombre como todos los demás, cumpliendo la misión que Dios le mandó. Pero ellos no miran a Dios, miran a Moisés. Moisés, danos agua. ¿Y acaso Dios no les había mostrado de muchas maneras, de suficientes maneras, que los quería salvar, que no los iba a dejar perecer, que les había permitido atravesar el mar sin que fueran tocados por el agua? ¿Acaso Dios no les había demostrado de muchas maneras cuánto los iba a proteger? Bueno, pero el pueblo estaba sediento. Y hay que reconocer que la sed que nosotros no hemos vivido aún es desesperante. Enloquece a las personas. Pero hay sed que tal vez nosotros sí hemos vivido. ¿Cuántas personas han vivido sed de compañía en momentos de soledad? ¿Cuántas personas tienen sed de ser comprendidas cuando parece que nadie puede entender su situación, sus pesares, sus cuitas? ¿Cuántas personas sienten esa sed imposible de saciar cuando se va un ser querido y está sediento en medio de ese luto? Cuando esa persona en la que confiábamos, esa persona que nos dijo que nunca nos iba a fallar, nos traiciona. ¿Cuánta sed puede haber en nuestras vidas? Sed de lealtad. Pero hay mucha sed en nosotros, hay mucha sed en las personas que nos rodean. Pero hay una sed que la supera a todos, y es la sed de entender que nos falta algo
y que no se entiende qué es lo que nos falta hasta el momento que nos encontramos con el Evangelio. Y allí comenzamos a saciar una y otra sed. Pero ¿están estas personas con sed? ¿Estamos nosotros con sed? ¿Están las personas que nos rodean con sed? Y hay dos opciones. Solo existen dos opciones. O tratamos de calmar la sed por nosotros mismos, o que otros la sacien. Esa es la manera humanista. O sencillamente dejamos que Dios sacie nuestra sed. La manera del mundo y la manera de Dios, la manera humanista y la manera de Dios. Los del pueblo de Israel estaban muy desesperados por encontrar agua a su manera, no a la manera de Dios. Y se estaban tornando más agresivos, se estaban tornando más peligrosos. Y más adelante Moisés va a decir: solo falta que me maten a pedradas. La situación está difícil. Porque cuando hay sed, se empieza a buscar agua desesperadamente. Cuando alguien tiene sed, comienza a buscarla aquí, algo que sacie la sed en un lado, en otro, en otro, en otro. Y a veces termina buscándola en el lugar equivocado. Por eso Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo voy a leer en otra versión que es más entendible. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propios estanques rotos que no retienen agua. Cuando tenemos sed, podemos tratar de buscar el agua que sacie nuestra sed en un estanque roto, en una cisterna rota, agrietada, que no retiene el agua. Que cuando lleguemos a ese estanque lo vamos a encontrar vacío, porque el agua se va a salir. Y es cuando buscamos esa agua lejos de la fuente de agua viva, lejos del mismo Señor. ¿Cuántas personas andan buscando cómo saciar su sed lejos de Dios? Andan mendigando un poquitico de agua en cualquier lugar y no les importa la calidad del agua, no les importa. La buscan en estanques rotos. Algunos buscan desesperadamente algo para robarle al mundo un poquito de alegría, un tantico de placer, algo de consuelo, algo de ilusión, y lo terminan buscando en estanques agrietadas. Y la buscan en la nueva era, creyendo que con una vela de un color o con un cristal, toda su vida va a cambiar y van a estar llenos. Otros lo buscan en el dinero, otros lo buscan en el poder, otros los buscan en el horóscopo, en la venganza. ¿No han oído eso, que la venganza es dulce? Como si eso pudiera dar satisfacción. Lo buscan en relaciones temporales, en una sexualidad desordenada, como si eso pudiera llenar la vida de las personas. En el fondo de una botella de licor, cisternas rotas, porque al final vamos a terminar con la misma sed. Eso no nos va a saciar la sed. Esas cisternas no duran. Y uno trata de ser comprensivo, claro. No conocen del Señor. Y como no conocen del Señor, están buscando la felicidad lejos de Él. Pero nosotros
¿Conocemos del Señor? Y si conocemos del Señor, saciemos nuestra sed, en donde el Señor quiere que la saciemos. Nuestro deber es mostrarle a estas personas que siguen buscando, que están lejos de Dios y que aún no encuentran cómo saciar su sed, mostrarles que hay una manera de saciar la sed, y es a la manera de Dios. Contesta Moisés en el versículo 2 a continuación: ¿por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Yo veo que a estas alturas, y aunque llevaban tan poco tiempo viajando, porque no llevan mucho tiempo viajando, Moisés está probablemente dispuesto a pasar la renuncia y que otra persona ocupe su lugar, porque esto se le está volviendo un problema. Todo es un problema. Está sumamente molesto con esa actitud quejosa de los israelitas. Se quejan por todo. Moisés, sin embargo, hace lo que Moisés tiene que hacer. Es hacerles ver que su queja no es contra él, que su queja es contra el Señor, contra las instrucciones de Dios. Que él solamente sigue instrucciones. Moisés es solo el siervo de Dios y ha hecho lo que Dios mismo le ha pedido que haga. Nada más. Punto 2. Las personas no sacian la sed. Dice el versículo 3: pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Están sufriendo porque las cosas no están saliendo como ellos esperaban. Esto iba a ser un tour maravilloso a través del desierto. Íbamos a ir en automóviles último modelo, con aire acondicionado, minibar, todo iba a ser espectacular. ¿Por qué nos sacaste solo para matarnos? Y esta gente acusa a Moisés de haberlo sacado del desierto. Perdón, de haberlos sacado de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Quién sacó a estas personas de Egipto? Dios. La salida de la esclavitud no se la deben a Moisés, es Dios el que los sacó de la esclavitud. Pero murmuran contra el que tiene que pagar el pato. Alguien tiene que pagar el pato. Cuestionan los motivos, cuestionan el liderazgo, cuestionan todo. Y aunque Dios les había probado vez tras vez que podía proveerles agua, que podía proveerles comida, están altercando, están peleando, están gritando, están murmurando, están anhelando volver a la esclavitud. Preferimos la esclavitud. Esto de la libertad no nos gusta, incomoda. Versículo 4. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y ahora es donde viene lo que les había dicho: solo falta que me maten a pedradas. Otra vez está desesperado por esta actitud. Moisés sabe que el pueblo está siendo injusto con él. Moisés sabe que la culpa no es de él. Por eso dice: solo falta que me apedreen. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Pero, ¿qué tiene que hacer Moisés? Lo que lo mandaron a hacer.
dirigir al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. A pesar de la presión, a pesar del ataque injustificado, a él lo que le corresponde es dirigir al pueblo a través del desierto. Entonces, él hace lo que tiene que hacer. Clamó al Señor. Clamó: Señor, de rodillas. Tengo 5 millones de personas en contra mía, pero te tengo a ti. Y a ti clamo. Porque el plan es tuyo, no es mío. Yo estaba tranquilo en el desierto y tú me llamaste. El plan es tuyo. Ahora resuelve el problema. Una de las características espectaculares de Moisés era que él llevaba las dificultades al Señor. Por eso, la invitación que nos hace Moisés es que cuando nos señalen, nos critiquen, hablen contra nosotros, ¿qué hay que hacer? Clamar al Señor. Clamar al Señor. Cuando venga esa posibilidad de ser apedreados, ¿qué hay que hacer? Clamar al Señor. Él es el que se va a hacer cargo, no nosotros. Pero vamos al punto 3. Solo Jesús sacia la sed. Dice el versículo 5: adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha. Y está en una situación complicada, está en una situación difícil, está en una situación que tal vez algunos dirían: no, este es el mejor momento para luchar o es el mejor momento para huir. Y el Señor le dice: no hagas ninguna de las dos, ni luches ni huyas, simplemente camina delante de ellos. Reafirma que tú no estás haciendo tu plan, sino estás cumpliendo mi plan, le está diciendo el Señor. Camina delante de ellos y testifica que yo voy contigo. Llévate a unos de los ancianos, de las personas maduras, de las personas que entienden lo que yo estoy haciendo. Reafírmate en mí, camina en mí, camina en mis planes. No huyas, no luches, continúa haciendo tu labor. Y recuérdales, al tomarle esa vara, que yo he estado con ellos todo el tiempo y que yo no los voy a abandonar. Dice el versículo 6: que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. ¿Alguien recuerda qué pasó en Horeb? Una matica, la zarza, ahí en Horeb, donde Moisés encontró la zarza ardiente y donde comienza todo este proceso de la mano de Dios. Lo importante es que Moisés sabía que Dios está con ellos, que Dios estaba con ellos, que Él estaba con ellos en cada paso del camino, y Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él no nos ha abandonado, Él no nos va a abandonar. Él es el que nos guía, Él es el que nos está esperando adelante, haciendo la obra. Versículo 6: aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Dios, en su misericordia, instruye a Moisés.
¿Y saben algo? Cuando el esfuerzo humano fracasa, cuando los planes humanos fracasan, cuando todas las cisternas que nosotros buscamos para que sacien nuestra sed no sacian nuestra sed, Dios está allí para seguir adelante con nosotros, para saciar nuestra sed. Moisés debía golpear la roca y de allí iba a brotar agua. ¿Cuánta agua? ¿Un vaso? ¿2 vasos? Beba el pueblo. Iban a beber de esa agua. Si Dios no hubiera estado sobre la peña, en vano habría golpeado Moisés esa roca. No habría pasado absolutamente nada. La solución para la sed de todo este pueblo estaba en dejar que el agua que salía de esa roca los saciara. Y la misma Biblia nos muestra quién era esa roca. Primera de Corintios 10, del 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Allí Pablo en Corintios nos está diciendo que todo el tiempo estaban caminando con Jesús, que Cristo mismo, el Mesías mismo, era el que estaba saciando la sed de este pueblo, porque la provisión de Dios para los seres humanos es Cristo, y es gratuita. No tenemos que pagarlas. La provisión de Dios para nuestra sed y para la sed de todos aquellos que aún no conocen de Cristo es Cristo. No busquemos saciar nuestra sed en un lugar diferente. No le hagamos creer a las personas que no conocen del Señor que pueden saciar su sed en un lugar diferente. Miren, ¿cuántas personas hoy, domingo, en todo el mundo, personas que tienen triunfos profesionales, médicos de renombre, negociantes multimillonarios, ingenieros o políticos, de esos que para hacer una cita con ellos hay que esperar semanas, de los que uno llega a hablar con ellos y el doctor está ocupado, puede atenderlo dentro de 3 semanas. Hoy están en un lugar como este, aprendiendo de la palabra del Señor, porque saben que nada de todo aquello que tienen puede saciar su sed, solo Jesucristo, solo Él. Ahora, ¿nosotros lo sabemos? ¿Nosotros estamos bebiendo de esa agua? El mismo Jesús que nos dijo cómo calmar nuestra sed a la manera de Dios, nos lo recordó en Juan capítulo 7, ya para terminar, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cualquier sed que tengas, si te acercas a Jesús, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero si sigues buscándolo en algo diferente a Jesús, continuarás con sed.
porque estás tratando de beber de una cisterna rota. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, que muchas personas tienen sed y no saben dónde encontrar la roca que les saciará esa sed. ¿Cuántas personas se ponen su traje de escépticos, de ateos, y siguen con sed? Pero nosotros podemos acercarlos a la roca, o acercarle la roca a ellos, que es la palabra de Dios. Y esa es nuestra misión. Solo debes permitir ser un instrumento en las manos de Dios para que Él les quite la sed, así como hizo Moisés. Solo fue un instrumento, pero el que quitó la sed fue Dios. Les he dejado las preguntas para reflexionar. ¿Cuánta sed tienes en estos momentos? El niño berrinchoso que hay en ti aún te domina cuando no puedes saciar tu sed. ¿Has identificado algún tipo de sed que no permites que el Señor sacie? ¿Puedes identificar tipos de sed que tienen los que te rodean? ¿Les has señalado a Jesús como el único medio de Dios para saciar esa sed? ¿Cuál es tu roca? ¿Cuál es esa roca que sacia tu sed? Oramos.